Bien, pues vamos a hacer el vestidito. Mirad, he cortado un rectángulo y vamos a unirlo de esta forma. Las medidas con los patrones, ya sabéis, como siempre, de forma gratuita. En esta ocasión, en el grupo de Facebook, el taller de Amparo. Vamos a pasar una costura desde unos 4 dedos, desde arriba hasta abajo. Cuando la tengamos hecha, aquí abajo le vamos a coger un dobladillo. Le haremos un doblez y otro doblez. Y así le vamos a hacer este dobladillo. Lo dejamos aparte para la máquina de coser. Vamos con el cuerpo. Mirad, lo primero, las manguitas. Vamos a cogernos el patrón y lo vamos a colocar, aunque no lo vais a ver, pero yo os voy a decir las marcas. Mirad, vamos a ponerlo sobre nuestro tejido. Yo estoy utilizando un tejido de algodón y vamos a hacer las marcas que vienen en el patrón. La parte central y estos dos laterales. Desde un lado hasta otro le vamos a pasar un rizo y por aquí va a quedarnos la manga que llaman de farol. Lo primero, vamos a doblar hacia adentro nuestra manga. Ya veis que le he dejado un buen margen de costura, porque no quiero que después, cuando la manguita esté puesta, se le vea a la muñequita este remate por el derecho. Una vez que tengamos hecho este paso, le vamos a colocar una puntilla. Yo he elegido esta de algodón, que es súper bonita. Se la vamos a colocar justo en el filito, por la parte del derecho, para que nos quede un poquito transparente la zona de la puntilla. Y cuando tengamos hecho esto, vamos a cogernos una cinta elástica. En esta ocasión es de 5 milímetros y vamos a medir la mitad de la manga para que nos salga exacta. Este es un truqui. Mirad, para que nos quede la medida exacta del rizo, en esta ocasión de la manga, yo lo que hago es que tomo la medida de la manga y corto la mitad de la goma. De esta forma nos quedará siempre el tamaño más o menos exacto. Yo voy a utilizar esta medida y de aquí voy a sacar la mitad de nuevo para hacer las dos mangas. Y una vez que tengamos ya cosido esta parte de aquí de la puntilla y el dobladillo, por la parte del interior vamos a venirnos desde el margen de costura, daremos una puntada con la máquina de coser con retroceso y terminaremos en el otro lado, y así nos va a quedar la manga rizada. Esto lo voy a hacer en las dos mangas. Y ahora el cuerpo lo vamos a cortar dos veces. Yo he elegido un tejido en blanco que simula el lino, que me gusta mucho, y lo voy a cortar dos veces. En la parte del vestidillo tenemos que marcar la parte de los hombros sin que se nos olvide, porque es la forma que tenemos de llevar una guía por donde irá colocada luego la manga. Después os lo enseñaré. Y otra parte lo vamos a hacer igual, pero en esta ocasión la parte de las sisas irán cortadas sin márgenes de costura. El resto llevará todo, pero las sisas no. En la parte del vestido sí, pero en la parte del forro no. Así vamos a conseguir que la muñeca meta y saque la mano y hagamos el vestido de quitapón un poquito más cómodo. Por lo tanto, voy primero a hacer las manguitas, voy a coser la parte de la faldita y después ya seguiremos con la parte del vestidillo. Voy a coser esto y vuelvo rápido. Mirad, yo ya le he puesto una manguita. Una vez que le había puesto ya la gomita y la puntilla, la he colocado y mirad qué mona queda. Una manguita de farol de princesa. También le he quitado ya todo el margen de costura y ahora vamos a poner la otra manga. Así nos queda una vez que ya le hemos pasado a máquina. Ahora vamos a cogernos una aguja con hilo doble de coser normal y le vamos a pasar el frunce por la zona que teníamos marcada, desde la primera marca hasta la tercera. La del centro es la que va al centro del cuerpo del vestido. Ahora vamos a coger la marca que tenemos del centro y vamos a poner derecho con derecho. Por la parte de la sisa buscaremos también la siguiente marca y vamos a hacerlas coincidir.
aquí vamos a sujetarlas. Juntamos las dos telas y ahora vamos a tirar de nuestro hilo para rizar este trocito que tenemos aquí. Vamos a cogernos la parte de la manga, lo que sería la parte redondita, y la vamos a colocar justo al final de la parte redondita de la sisa, haciendo coincidir una marca con otra. Haremos igual en el otro lado. Y ahora vamos a rizarlo y vamos a llevarnos el rizo a donde nos pida. Tiramos y ahora unimos una marca con otra. Y esta de aquí también. Y así, de esta forma tan fácil, se coloca una manga. ¿Veis? Y nos queda todo el vuelo bien bonito. Ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde el margen de costura de la sisa, daremos toda la vuelta y finalizaremos en el otro margen de costura y estará colocada. Voy a pasarla y vuelvo. Bueno, pues ya están, mirad las manguitas colocadas, súper bonitas. Vamos ahora a ponerle la parte de dentro o la parte del forro. Vamos a poner derecho con derecho. Y yo os recomiendo que no recortéis la parte del cuello hasta que no la tengáis cosida, porque así no se os va a mover tanto. Es más fácil de colocarlo que si le hacemos toda la rueda de dentro. Vamos ahora a colocarlo de esta forma, derecho con derecho. Vamos a hacer coincidir las marcas. Y le vamos a pasar un pespunte desde esta parte de aquí, pasaremos por el costado, daremos la vuelta por el escote y finalizaremos en el otro costado. Sencillamente, una vez que lo tengamos hecho, ya sí recortaremos todo el margen de costura y le daremos piquetes en la zona de cuello. Así nos va a quedar bien asentado. Y así nos queda. Como veis, vamos, más bonito no puede quedar y más rematado tampoco. ¿Veis? Así nos queda el escote completamente embutido y bien rematadito, súper mono. Bueno, pues vamos ahora a hacer los costados. Mirad, cogeremos la parte del derecho y vamos a unir costado y manga. Vamos a venir a buscar las marcas que teníamos hechas. Y vamos a unir también esta manguita. Y pasaremos un pespunte cogiendo la manga y el costado. Haremos igual en este otro lado de aquí. Derecho con derecho, espalda con delantero y costado con costado. Y ahora la parte del forro haremos igual. Derecho con derecho,
Como solo tenemos que unir el costado, daremos aquí un pespunte y aquí daremos el otro. Y ahora iré a la máquina de coser y voy a pasar las costuras de los costados del forro y la costura del costado y las mangas de la parte de delante, sin más, súper fácil. Bueno, pues ya está. Mirad, le he quitado todo el exceso de costura y ya podremos ponerlo del derecho. Vamos a sacarle bien todas las esquinas y para asentarlo un poquito, mirad, no hace falta ni siquiera plancharlo, queda perfecto. Solo con que le vayamos dando la forma, el vestido sienta por sí solo. ¿Veis? Mirad, monísimo. Bien, vamos ahora a cogernos hilo de coser normal y vamos a darle un hilván porque vamos a coserlo en pestaña. Vamos a coger nuestro vestido y por la zona que tenemos marcada vamos a darle un doblez hacia adentro. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno de la cintura y así lo vamos a colocar en la falda de una sola pasada. Vamos a coser la parte de delante, la parte de atrás, la parte del forro y la parte del vestido junto a la faldita y de una sola costura coseremos todas las piezas. La falda ya la tenemos cosida, dejamos abierta la abertura de atrás, vamos a buscar el centro y vamos a pasar un hilván para fruncirlo desde el centro hacia un lado y del centro al otro. Así nos va a quedar la misma cantidad de vuelo en las dos partes de la falda. Más o menos como a 1 centímetro o centímetro y medio le vamos a hacer este frunce. Cuando lleguemos a la parte del final doblamos hacia adentro y ya tendremos hecho este detalle. Vamos a buscar el centro de la parte del delantero, vamos a unir los dos costados y buscamos la mitad. Esta mitad la vamos a colocar mirando hacia nosotras los dos derechos. Vamos a buscar el centro donde hemos puesto la unión de los dos hilvanes y vamos a ponerlo así, de esta forma. Ahora cogeremos un extremo y vamos a traernos hasta este lado la parte del costado, la parte de la espalda, así, uniendo uno con otro. Aquí vamos a poner un alfiler, sujetaremos solamente la parte del vestidillo, no la del forro, y ahora vamos a tirar de nuestro hilván y vamos a fruncir este trocito de aquí. Tiramos del hilo y vamos a hacer coincidir la medida de la falda con la medida del cuerpo. Lo vamos probando y vamos soltando frunce o tirando de él. ¿Veis? Aquí ya me daría la medida. Sujeto y ahora solamente me quedará repartir el vuelo. Uniré esta pieza con el vestido así, de esta forma. Y ahora haré igual en el otro lado. Buscaré
la medida de atrás, pondré aquí el trocito de tela y sujeto. Y ahora tiro del hilo, busco la medida y sujeto el hilván y reparto el vuelo. Uno una pieza con la otra y ya lo tendré preparado. Y ahora haremos con la parte de atrás, voy a darle la vuelta y así lo veréis mejor. Con la parte del forro la vamos a unir de la misma forma, pero ya mucho más sencilla porque ya tenemos la medida cogida. Bajamos las telas y metemos la falda aquí debajo. Nos aseguramos de que estén las telas cogidas y de esta forma tan sencilla colocamos el vestidito. Nos queda completamente rematado y de una sola pasada cosemos todas las piezas. Y ahora voy a coser a máquina desde un lado hasta otro. Os voy a dar el truqui para que comprobéis antes de coserlo a máquina que las costuras están en su sitio y que la altura del cierre nos quedan los dos lados por igual. Mirad, cogéis las dos esquinas del escote y llegáis hasta abajo. ¿Veis? Os tiene que coincidir. Si estuviese una más alta que la otra, pues ahora sería el momento de mover la costura antes de pasar la máquina. Eso es un truqui que nos viene bien a todas. Bueno, pues yo voy a pasar este vestidillo tan mono, que ya veis cómo queda como una princesa, y enseguida que lo tenga hecho vuelvo con vosotras. Bien, pues mirad, así nos queda este vestido. No me digáis que no es una monada. De verdad que es de una auténtica princesa. A mí me gusta muchísimo. Y queda súper bonito, se hace súper rápido y además a las pequeñas les quedan, vamos, como un dulce. Vamos a probársela a nuestra pequeñita que está deseando irse al parque. Le he puesto unos velcros, ya sabéis que me gustan un montón. Y en esta ocasión no tenía redonditos y le he puesto unos que tengo alargados. Como siempre, plan B. Si no tenemos una cosa, utilizamos lo que tengamos a nuestro alcance. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además, gratis, no podemos pedir más. Pues como veis, le sienta como un guante. Anda que no está guapa. Le vamos a poner un poquito las manguitas hacia arriba para darle más forma, más vuelo. Y así ya puede irse a pasear donde a ella le parezca. Porque está de verdad súper guapa. Mirad, le queda, vamos, monísimo, ¿no? Lo siguiente, anda que no está bonita. Bien, pues vamos a seguir haciéndole alguna cosita más, porque esta lindura merece hacerle 1001 detalles.